Que Dios bendiga a cada uno de los amigos y de los hermanos que en esta noche preciosa están una vez más compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Dice la Biblia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere, dice, al que creyere fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una orden que el Señor nos dio de ir y predicar la palabra. Y en esta noche, aprovechando una vez más por este medio de poder traer esta palabra poderosa, ya que el día lunes estuvimos retransmitiendo, pero por causa de que se fue la energía, no pudimos hacerlo. Entonces, pero en esta noche vamos a aprovecharlo y vamos a traer esta palabra poderosa. Vamos a seguir predicando acerca de las bienaventuranzas. Y vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 5, verso 13, leemos la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Que el Señor añada bendición a esta palabra poderosa, esta palabra preciosa, que en esta noche el Señor nos da la oportunidad de poder estar una vez más aquí en este canal de YouTube y a través del Facebook, predicando la palabra del Señor. Imagínense, cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo que los haría pescadores de hombres al principio, pero después Jesús le dice, vosotros van a ser pescadores de hombres. Esta palabra que Jesús les habla y le dice, vosotros van a ser ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. En el tiempo de los profetas, el Señor le habla a los profetas y los llama y le dice, ustedes van a ser pescadores de hombres de la tierra de Canaán, de la cual ellos tenían que conquistar. Iban a ser ellos la sal de la tierra de ese tiempo. Ahora, pero a esos 11 discípulos, el cual el Señor preparó por 3 años, los llama y les dice, ustedes van a ser la sal de toda la tierra. Imagínense qué tremenda labor la que Jesús le encomendó a sus discípulos, diciéndole, ustedes van a ser la sal de toda la tierra. Usted se imagina en ese momento en el pensamiento de los discípulos, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Jacobo, en ese momento pensarse, wow, ¿cómo es eso? Si la tierra es tan grande, ¿cómo voy a hacer yo para poder llevar esta palabra? Pero imagínense, fue una labor, fue una ordenanza, una enseñanza, la cual el Señor le dijo a sus discípulos que tenían que ser la sal de toda la tierra. Ahora, imagínense usted, ¿qué podían hacer ellos en una extensión tan grande? Pero el tener que trabajar a la manera de la sal, un puñado de sal se había de extender su sabor e influencia de una manera progresiva e irresistible. Ahora, la doctrina del evangelio es como la sal, porque penetra hasta llegar al corazón. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 37, en el libro de Hechos 2:37, vemos que dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, dice, y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense. Cuando Pedro recibe la palabra de Jesús y le dice, vosotros vas a ser la sal de la tierra. Un hombre que decidió servirle enteramente con todo su corazón al Señor. Y él tomó en serio esta palabra cuando le dijo, ustedes van a ser la sal de la tierra. Cuando Pedro estaba esperando la promesa que el Señor le había hecho de que el Espíritu Santo iba a venir, dice que habían 120 con él. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estaban con ellos esperando la promesa que Jesús le había hecho. Y dice que cuando de repente él se para y llega y predica esta palabra, imagínense usted, tremenda unción, tremenda sazón
que pudo tocar los corazones de esta gente. El Espíritu Santo de Dios tocó a aquellos hombres y dice que de un solo mensaje, vinieron 3,000 personas a los pies del Señor. Y a veces nos preguntamos, decimos, bueno, Señor, ¿por qué nosotros ahora que predicamos la gente no se convierte de esa manera? Muchas veces no es porque el Señor o el Espíritu Santo de Dios no esté obrando de la misma manera, sino que hay momentos en los que al hombre le hace falta esa comunión, esa búsqueda, esa transparencia con Dios, porque muchas veces podemos ser transparentes aparentemente delante de los hombres. Podemos ser personas que hagamos fruto, demos fruto, que llevemos aquí, que prediquemos acá, que nos movamos de una manera, que nos movamos de otra manera. Pero cuando nosotros usamos muchas veces una máscara, que dentro de la iglesia o de la congregación y de la gente somos uno, pero que por detrás somos otro, entonces la palabra del Señor se limita al poder de Dios, porque no puede usar muchas veces una persona que es de doble ánimo, una persona que es de doble sentir, una persona que hoy está bien, mañana no, que delante de uno somos justos, delante de otro no lo somos. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Tanto así que dice el libro de Salmos que Dios conoce nuestros pensamientos aún cuando ni siquiera han venido a nuestra mente ni a nuestro corazón. Que Él conoce nuestras palabras que aún todavía no han salido. Entonces no podemos nosotros coger y querer aparentar y decimos, bueno, muchachos, no, es que no son los mismos tiempos. ¿Cuál es la excusa del ser humano? No, es que los tiempos no son iguales, que será para el tiempo de los apóstoles. Pero si usted se pone a ver a muchos predicadores que han dedicado su vida entera a hacer la sal de la tierra, como el que escribe Evangelismo con Fuego, Reinhard Bonnke, el evangelista, este hombre, cómo las masas se mueven y vienen a los pies del Señor. Gigi Ávila, otro hombre de Dios, y muchos siervos más de Dios que se han movido a lo largo y ancho de la historia en cuanto al evangelio y han venido, que han empezado desde abajo y han venido predicando y han enseñado la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, vosotros van a ser la sal de la tierra. Ahora, quisiera explicarle algo acerca de lo que era la sal en el tiempo antiguo. Dice la Biblia que en el mundo antiguo la sal era muy, pero muy apreciada. Los griegos la llamaban divina. Los romanos decían que era una frase en latín, ion, como una especie de trabalengua. No hay nada más útil, decían, que el sol y la sal. Y la palabra que ellos usaban era nil utilus sole exhale. En los tiempos de Jesús, la sal se relacionaba en la mente de la gente con 3 cualidades especiales. Número 1, la sal se conectaba con la pureza y la blancura resplandeciente. Surgía esta conexión, sirve para purificar, mire, para purificar, para sazonar y preservar de la corrupción. Cuando la sal es conectada con la pureza y la blancura, Jesús le dice al hombre, vas a ser la sal de la tierra. En otras palabras, tienes que ser una persona pura, una persona blanca, una persona transparente, una persona en la cual no seas de doble ánimo, ni que tengas una doble vida en cuanto a las cosas del Señor. Entonces, cuando usted sea una persona que es la sal de la tierra, en pureza, en búsqueda con el Señor, entonces usted va a servir ¿para qué? Para purificar. Aquel hombre que muchas veces anda en pecado, aquel hombre que anda muchas veces y vive una vida en pecado, usted llega a esa vida con la palabra del Señor, ¿y qué pasa? Purifica a través de la palabra, a través de la sal, purifica esa vida que se encuentra perdida en el pecado y va a sazonarla, le va a dar sabor, le va a dar vida. ¿Para qué? Para que esa carne no se pudra, para que esa carne no se pierda a través de los deleites de este mundo. Entonces usted va a llevarle con la palabra pureza, va a purificar, va a sazonar y va a preservar esa vida para la corrupción, para que no se pierda en este mundo que está lleno de tanta maldad y de tanto pecado. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Únicamente cuando nosotros predicamos y vivimos una vida agradable delante de los ojos de Dios. Los latinos decían que la sal era la cosa más pura, porque procedían de las cosas más puras que eran el sol y el mar. En los tiempos primitivos la sal se presentaba como ofrenda a los dioses, y en los últimos tiempos en los sacrificios judíos se ofrecían con sal. Dice en el libro de Levíticos,
Levíticos capítulo 2, verso 3. Levítico 2, 3 dice de la siguiente manera. 2:13. Y sazonará con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda suya ofrecerá sal. Aún en el sacrificio era tan importante la sal, siempre ha sido importante la sal, que aún al llevarla delante del Señor al sacrificio era importante. Por eso es que nosotros, como la sal de la tierra, tenemos que llevar una vida íntegra delante del altar de Dios. Cuando nosotros nos presentemos delante de Él, tenemos que ser esa sal transparente, esa sal pura, esa sal blanca, esa sal que purifica, esa sal que preserva, que sazona. Pero si en nuestras vidas hay cosas que nosotros no sacamos, esa sal dice que es hollada y es echada afuera para que sea pisoteada. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe ser un ejemplo de pureza. ¿Por qué? Porque imagínense usted, en los tiempos que vivimos de esta época, han bajado los niveles de honradez y de diligencia en el trabajo de responsabilidades morales. Todo tiende a reducirse cuando el cristiano no vive una vida como el Señor quiere. El cristiano debe ser una persona que se mantenga en absoluta pureza, en su manera de hablar, en su conducta, en su pensamiento. Cuando el cristiano reduce estos niveles morales, se forman caos. ¿Por qué? Porque ningún cristiano se puede permitir los gestos y términos subjetivos o soeces que son a menudo parte de las conversaciones sociales. Porque muchas veces usted va a una reunión donde están los amigos, como muchas veces lo he dicho, hermano amado, a través de las enseñanzas que hemos dado, cuando hemos hablado del pobre espíritu, ser manso, todas esas bienaventuranzas que hemos venido dando, de que, por ejemplo, usted como cristiano, usted no va a una reunión y usted dice, wow, escucha tantos términos, tantas palabras, muchas veces soes, incluso hasta ha llegado a la esta de que usted llega, va a ese lugar y hay hasta comentarios o conversaciones o sanganadas que muchas veces se dice. Pero cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted es una persona que ha dado testimonio, entonces esa persona, ¿qué es lo primero que dice? Pues cuidado, ahí está el hermano, él es cristiano, ella es cristiana, ella es una sierva de Dios. Pero cuando usted también va y forma parte de esto, no, dice que nosotros somos cristianos y no somos amargados. Mire, el enemigo, o muchas veces el mismo hombre, la carne del mismo hombre, ha ido apartando y ha ido sacando las cosas buenas de Dios y ha ido poniendo en su lugar su conveniencia. No, yo puedo estar allí y yo puedo participar con tal de que no participe, aparentemente no participe, pero usted está riendo. Está muchas veces de la conversación zángana que llevan, también usted comenta algo o participa. Cuando usted debe ser la sal de la tierra. Como eso yo le he dicho, mire, muchas veces la mayoría de mis veces cuando estoy en la casa y no estoy trabajando, yo voy al gimnasio, paso allí, pero yo aprovecho esos tiempos en el gimnasio para predicar muchas veces. Hay una oportunidad de hablar la palabra del Señor, yo estoy ahí hablando, estoy predicando, estoy enseñando. Y ya cuando yo ya veo que ya se ponen medio, a veces, gente que a veces uno no lo conoce como cristiano, porque luego dice, no, aquí voy a cargar la letra, soy cristiano, ¿no? Sino que, por ejemplo, uno dice, yo soy cristiano, cuando ya te ven que tú predicas, tú estás enseñando, a veces Dios le bendiga, bendiciones. No. Aunque ahorita todo el mundo, Dios te bendiga, dice, es cristiano. Y no, esa es la costumbre a veces de saludar de las personas. Entonces, pero la Biblia dice, cuando dice la Biblia, por sus dones lo conocerán. Así dice la palabra. Por los milagros lo conocerán. Dice, por sus frutos lo conoceréis. Nosotros no es que vamos a ser reconocidos por los dones, por la manera de hablar, de predicar, de enseñar. No, por los frutos, por la manera en la que usted viva, que usted se desempeñe y se desenvuelva como cristiano y como hijo de Dios. Y lo más importante, usted es un representante, un embajador que está representando el reino de los cielos aquí en esta tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Imagínense,
Santiago 1:27 dice guardarse sin mancha del mundo, que tenemos que guardarnos sin mancha. O sea, no son palabras que yo me estoy inventando. No son palabras que dicen, hermano, ya lo hemos escuchado. No, es que la Biblia está llena de todos aquellos consejos que nos dan a cada uno de nosotros de cómo podemos comportarnos. Está lleno por todos los lados, donde quiera que usted lo ve, usted se va a encontrar con esta palabra maravillosa que lo va a ir corrigiendo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos que tenían que ser la sal de la tierra, y ellos como sal no podían retroceder. Ellos como sal, ellos no podían coger y tirarse para atrás. Acuérdense que estuvimos hablando en el libro de Mateo, capítulo 5, del 11 al 12, cuando habla de la bienaventurado, cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan todas las clases de mal contra vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces estos hombres entendieron esa palabra, tanto así que dieron su vida por amor al Señor. Entendieron que eran la sal de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. No les importó nada, sino que ellos quisieron predicar su palabra, llevar esta palabra poderosa, que es la que cambia, mi amado hermano, la vida del hombre y de la mujer. Ahora, punto número 2. En el mundo antiguo la sal se la usaba como un conservante, porque ella evitaba que las cosas se corrompieran, no, para de esa manera evitar la putrefacción. Si la sal preserva de la corrupción, el cristiano debe ser la sal de la tierra, debe tener una cierta influencia antiséptica en la vida. Ejemplo, todos sabemos que hay ciertas personas que es fácil ser buenas delante de ellos mismos, ¿no? Asimismo, habrán personas que serán fácil bajar el listón moral. También hay ciertas personas que en cuya presencia se podrían contar una historia o broma de doble sentido. Eso es lo que nos estamos hablando. El cristiano debe ser tal como es en todos lados que se encuentre. Debe ser la persona que tan solo con su presencia excluya la corrupción y le haga el camino más fácil a ser limpia y a las demás personas a la cual a ellos lo rodean. Ahora, acuérdese una cosa. Imagínese usted que cuando en los tiempos de antes uno cogía, quizás nosotros no llegamos a verlo así, a entenderlo como nuestros padres, que sabían cómo era que en ese tiempo no había refrigeradora, pero ellos cogían la carne, le ponían sal de un lado, ¿no? A la carne, al pollo, al pescado, lo sazonaban, lo alzaban, lo guindaban, ahí lo dejaban tendido un cordel, ¿no? En el aire, ahí por ahí lo ponían, y esa sal y esa carne se preservaba, esa carne no se podría, esa carne pasaban 2 o 3 días, quizás 4 días, y a veces hasta meses, porque el pescado salado, ese que se hace para la faneca que saben hacer, pasa a veces creo hasta un mes, 15 días, y no se puede, y la gente se lo come. Entonces imagínense, no había refrigeradora, pero de esa manera se preservaba. Entonces el cristiano preserva así, de esa manera, a la gente que está en el mundo con la palabra del Señor, para que no se pierda en el pecado, no se pudre y no se mete en la inmundicia de las cosas que el diablo ha inventado a través de los tiempos y que ha ido sacando y seguirá sacando más cosas para que el hombre se vaya perdiendo. Entonces, punto número 3, pero algo más grande y lo más obvio, que la calidad de la sal es la que presta sabor a las cosas, los alimentos. Como le decía ahorita, un huevo, usted come un huevo, pues, sin sal. ¿Sí o no? Que no se lo va a comer porque no tiene ese mismo sabor. No hay ese saborcito rico en el cual uno dice, wow, qué rico es comerse un huevo sin sal. Nadie se lo va a comer. O va a tomarse por ahí a comerse un arroz sin sal. Único el que está enfermo es el que come arroz sin sal. Pero la gente dice, no, pues, no tiene ese saborcito. Entonces, el cristiano es a la vida lo que la sal es a la comida. Presta sabor a la vida. Para muchos, como el emperador Juliano decía, que el cristiano le quita la vivacidad a la vida. Era lo que pensaba el mundo, que tiene derecho a descubrir otra vez el fulgor perdido de la fe cristiana. En un mundo ansioso, el cristiano debe estar sereno. En un mundo deprimido, el cristiano debería de ser la única persona alegre de vivir. Pero a menudo vemos que cristianos andan por la vida como si anduvieran de luto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese gozo que debería tener el cristiano se le ha pasado. Por ejemplo, ahorita que está en todo el apogeo del coronavirus que ha venido al país, usted ve a la gente, miren los consejos que dan en la noticia.
no tomen, no fumen, no anden en lugares espaciosos, en lugares donde es concurrido, donde hay mucha gente. Y sin embargo es como que le dicen, sigue tomando, la gente sigue tomando. Usted ve. Y los contagios, y si a veces hasta 1 metro dice que te contagia. Ahora imagínense beber muchas veces el mismo vaso, estar ahí todos juntos, y la gente que escupe a cada rato cuando están tomando. Y ahí está la gente. Ahí se mete la gente a tomar, a fumar. La gente sigue bailando, la gente usted ve en la discoteca. Pero el cristiano es el más preocupado. El cristiano es el que más anda asustado. Es como cuando decían que iban a venir temblores, terremotos. Yo veía muchos cristianos asustadísimos. Pero usted iba y veía los hoteles llenos. La infidelidad, los bares, las discotecas, los lugares de tránsito, la servidora sexual. Entonces imagínense, los seguían haciéndolo. O sea, en ellos no había un susto. Y el cristiano asustadito. Cuando uno digo, cuando en la paz y el gozo que debe haber en nosotros, no puede venir una noticia a coger y desbaratarnos. Siempre he dicho, y porque dice la palabra del Señor, mi paso dejo y mi pan le doy. No como el mundo la da, sino como mi Padre la da. ¿A qué quiero llegar? De que, por ejemplo, me botaron de trabajo, pero yo sigo teniendo esa paz maravillosa. Sigo contento, sigo gozoso. No estoy trabajando, estoy contento. No puedo decir no tengo comida porque el cristiano, el Hijo de Dios, nunca deja de tener alimento. Si el Señor le da a las aves, a las flores las viste, no nos va a dar a nosotros. Lo dijo el Señor en su palabra. Entonces imagínense. Pero en cambio el mundo, usted ahorita te lo ve contento, lleno de vida. Paz enfermó, se le fue el gozo. El gozo y ese gozo, esa paz que el mundo le da, una paz ficticia. Se quedó sin trabajo, ya no es el mismo que anda pelando los dientes, contento. Ahora te lo ve andando todo serio, amargado. ¿Por qué? Porque se le fue ese gozo. Pero el cristiano no. Y por eso que hay mucha gente que dice, bueno, yo no entiendo a esos evangélicos, a esos aleluya. Porque ellos, mira, ese hombre no está trabajando. Claro, tampoco uno sale a buscar trabajo. Y el que no sale ya es un vago, bueno. Porque tampoco vamos a confundir las cosas. Que dice, no, el hermano dijo que uno puede estar en la casa. No. Una cosa es que uno lo haya despedido, se haya quedado sin trabajo, pero uno tiene que salir a buscar, hacer la forma de traer. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, no va a estar esperando sentado porque dijeron que no, el Señor me va a bendecir, me va a dar de comer. Tampoco es así. Tampoco es así. Pero usted ve ese gozo en esa persona porque hay un gozo, hay una fe, hay una confianza de que nosotros somos la sal de la tierra, que el Señor nos ha llamado para predicar la palabra. Y el día que no trabajamos, busquemos más de Dios. Metámonos ahí a predicar, a enseñar, a tratar de ir llevando esta palabra poderosa. Porque nosotros hemos sido puestos ¿para qué? Para llevar esta palabra bendita. Porque ahora, dice Jesús, dijo, si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada y será tirada para que todo el mundo la pise. Esto es difícil de entender porque la sal nunca pierde su sabor y tampoco su salinidad. Ahora, hay un libro que habla de un hombre llamado Bishop, que en Palestina dice que fíjese, que en Palestina había unos hornos ordinarios que estaban fuera de la casa y que dice que se construían de piedra sobre una base de azulejos, ¿no? En esos hornos, para conservar el calor, se pone una gruesa capa de sal debajo del suelo del azulejo. Ahora, después de cierto tiempo, cuando ya se ha usado y esa sal, porque la sal lo que hacía era preservar el calor, mantenerlo ahí, dice que después de cierto tiempo la sal se va descomponiendo. Ahora, dice que se levantan los azulejos, se saca la sal de la tierra, dice, y esa sal que ya no vale, la cogen, la tiran, sacan del horno y la tiran y la sacan de ese lugar. La sacan de ese lugar. ¿Y la tiran a dónde? Dice, en el camino. Por eso que esta historia en la que se habla es que dice que ellos cogían y la tiraban. Hoy se dice. Entonces la gente venía y la pisaba y caminaba por ese lugar porque servía como abono en la tierra o como cascajo, como usted le quiera llamar. Entonces, ahora imagínense, dice que aún allá dentro de esos lugares, había una iglesia donde muchos de ellos dicen que llegaban, aquel que había pecado, aquel que había fallado, y se ponía, dice, en la puerta, y que se paraba ahí y decía, písenme.
porque yo soy la sal de la tierra, que he perdido su sabor. Muchos cristianos que dejaban de vivir una vida agradable al Señor y que vivían una vida deshonesta, comenzaron a vivir una vida desagradable, comenzaban a vivir una vida en la cual se iban alejando de Dios. Dice que ellos cogían y se ponían a la puerta. Esa es la historia que se cuenta, que había una iglesia donde ellos decían que ¿cómo se llama? Que se paraban ahí y le decían, yo soy la sal de la tierra, písenme, para de esa manera poder yo alcanzar este dicho que dijo Jesús, cuando dijo que hablaba y decía, dice, en el mundo la idea necesita el sabor y la pureza que solamente el cristiano puede aportar. Y estas cosas. ¿De dónde podrá sacar el mundo estas cosas? A menos que el cristiano, por el poder de Cristo, derrote la fatiga y la corrupción del mundo, estos florecen sin reserva. Ahora, haya sal en nuestras vidas para vivir en paz unos con otros, como ya hemos visto que la sal procedía de dos cosas, las dos cosas más puras, como el sol y el mar. La misma blancura resplandeciente de la sal era señal de pureza. Así que esto quiere decir que haya en nuestras vidas la influencia purificadora del Espíritu de Cristo. Oye, ser purificadores del egoísmo, de la codicia, de la amargura y de la ira y del rencor. Ser limpio. Ser la irritabilidad y del mal genio, del egoísmo. Entonces, cuando nosotros saquemos todas estas cosas y seamos limpios de todas estas cosas, no, entonces solamente entonces podremos vivir en paz con nosotros y también con nuestros semejantes. En otras palabras, Jesús está diciendo que es solamente la persona que ha sido limpia del egoísmo y está llena de Cristo. Es ahí cuando realmente puede vivir en verdadera comunión con Dios y con los demás. Mire, este consejo que el Señor nos da de esta palabra preciosa es de que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Mire, hermano, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, porque es bendición para mi vida. Es bendición para mi vida y espero que haya sido bendición para usted. Saludamos a nuestra hermana Juana Yankee. Que Dios la bendiga, que Dios la prospere y que esta palabra también haya llegado para usted y para cada uno de los que se encuentran conectados, para aquellos que están escuchando esta palabra poderosa. Que Dios le bendiga y hasta el próximo día viernes, amanecer sábado, que nosotros estamos retransmitiendo nuevamente con nosotros. Nuestra hermana Rebeca Díaz va a estar llevando acerca de la enseñanza del reino de los cielos. Que Dios le guarde.